el tema de hoy es la violencia, pero más que la violencia queremos llevar la conferencia o la plática a todo lo que creemos, todo lo que vivimos todos los días, que pensamos que no tiene nada que ver con violencia. Por eso el tema es las máscaras ocultas. ¿Cuáles son, cuál es la fuente o cuál es la causa principal de esa violencia, de la violencia que vivo? Con el propósito de ir identificando esa causa y de qué manera puedo cambiarla en mi vida. A mí me gustaría, para dar paso a mis demás compañeros, que cada uno de nosotros pregunte, o se pregunte desde ahorita, ¿qué idea tienen por violencia? ¿Cuál es el pensamiento que viene con respecto a la palabra violencia? Y sobre todo, ¿cuáles son las imágenes que vienen a su mente cuando escuchan la palabra violencia? Para al final de la conferencia, cada uno de nosotros vaya identificando qué sí y qué no concuerda con esa forma de pensar. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues gracias por estar aquí. El día de hoy es un tema muy interesante porque nosotros vivimos la violencia diariamente, de muchas maneras, y difícilmente nos damos cuenta que es una violencia que nosotros mismos provocamos, es una violencia hacia nosotros mismos. Esa es la violencia más continua, porque se puede sufrir en el mundo de guerras, se puede sufrir un asalto, se puede sufrir a lo mejor violencia intrafamiliar, pero nosotros todo el tiempo nos estamos violentando con nuestros pensamientos y no nos damos cuenta de eso. Entonces, el día de hoy uno de nuestros objetivos es el crear conciencia de qué pensamientos me están perturbando y de qué manera me estoy violentando, porque nosotros somos nuestros propios verdugos. Entonces, pues el día de hoy les agradezco que estén acá y si tienen dudas o si les gustaría saber algo más sobre el tema, pues igual al final tendremos una sección de preguntas para que ustedes puedan sacarse de dudas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Ya lo dijeron todos mis compañeros, nada más me voy a presentar. Mi nombre es Gerardo Flores Gil y yo quise incluir dos aspectos sociales que vamos a tocar a lo largo de la plática que no creo que sean bien recibidos por parte de ustedes, porque normalmente no tenemos la conciencia de aceptar que todo lo que nos ocurre es pedido por nosotros. Cuando nosotros tomamos conciencia que la culpa se acabó, que no hay culpables, nosotros pasamos a otro tipo de pensamiento que es un pensamiento de responsabilidad. Y eso a la gente no nos gusta. Imagínense por un momento, imaginemos que te das cuenta que no hay culpables. Que tú eres el responsable de tu propio malestar. Y que a menos que inicies un proceso de perdón continuo hacia ti mismo, de observación, no te vas a poder liberar de esta violencia. Porque al final de cuentas todo sucede en tu vida y tú tienes que ir observando cómo tomas los sucesos que vas experimentando. En la semana pusimos una frase, ¿no? Que el amor inicia con la aceptación, y pues es una frase así como muy trillada, pero no es tan sencilla de integrar. No es tan sencillo integrar que dentro de tu ambiente familiar exista alcoholismo, drogadicción, violaciones, secuestros. No es tan sencillo. Se necesita un momento para reflexionar y darte cuenta que todo lo que vas experimentando en tu vida
tú lo has elegido de manera inconsciente. Y vamos a ver y tocar en la conferencia el por qué lo has elegido. Les hablaremos de casos prácticos que hemos experimentado a lo largo de la semana y esperamos que esta conferencia les sirva, porque en realidad nosotros como terapeutas nos damos cuenta que para nosotros es un placer servirles y agradecer a las instalaciones del Parque Naucali que nos permiten utilizar este foro, y a ustedes que están aquí, porque si ustedes no estuvieran, pues aunque nosotros armemos una plática que no es escuchada, pues no tiene mucho propósito. Vamos a iniciar con nuestra primera diapositiva. Les voy a pedir que traten de visualizar los dos aspectos que plantea la primera diapositiva. Hay dos maneras de vivir, hay dos maneras de ver a la vida. Es como si tuvieras dos lentes, dos anteojos, ¿no? Y nos habla de dos posturas que a lo largo de las pláticas hemos hecho bastante referencia. Una es la visión del ego y otra es la visión del espíritu. Visto desde el ego, todo es de afuera hacia adentro. Me hacen, ¿no? Es como que no eres capaz de reconocer todo lo que ocurre en tu mente, solo observas lo que pasa afuera. Y por lo tanto tiendes a proyectar, a culpar, a exigir, a demandar, ¿no? A esta parte de no hacerte responsable. Y pasamos normalmente entre esos dos estados. No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Les ha pasado? Sí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado que normalmente me victimizo para recibir lo que quiero, ¿no? Es como una acción infantil. O sea, estamos en esa parte, nos quedamos como si fuéramos unos niños que hacemos berrinche para conseguir lo que queremos y que nos victimizamos. Al hacerme la víctima, entonces eso me hace darme reconocimiento a mí mismo. Es como si yo, por sufrir, debiera tener en algún momento una recompensa. O sea, yo sufro porque pienso inconscientemente que en algún momento voy a recibir una recompensa por tanto dolor. Incluso ustedes lo han visto en las telenovelas, ¿no? Y en las películas, como la persona que se entrega y la persona que más sufre, la persona que se da a los demás, que se sacrifica por los otros, siempre al final obtiene una recompensa por eso. Y es admirada esa persona. Los gringos tienden mucho a hacer eso, ¿no? Se victimizan, se hacen como yo soy el bueno de la película, yo soy el héroe y yo los voy a salvar a todos, yo voy a salvar al mundo, ¿no? Y al final no nos damos cuenta que todo lo que nos están haciendo, en realidad no lo estamos haciendo nosotros a través de las otras personas, ¿no? Me comentaba una paciente alguna vez que estaba en una relación amor-odio, ¿no? Y que me decía, es que él me humilla y a veces me golpea. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué estás ahí? No sé. Bueno, porque tú piensas y tú sientes que por medio de esos golpes tú vas a obtener algo a cambio. Es decir, cuando él se arrepiente, él va hacia ti y te demuestra amor con arrepentimiento, como perdóname, no lo vuelvo a hacer, y entonces te abraza, y eso para ti es tu recompensa, y es la manera que tienes de obtener amor. Entonces, en realidad, no son los demás los que nos hacen. Nosotros mismos nos hacemos ese daño a través de los otros para obtener algo a cambio. Entonces, yo les pregunto el día de hoy a ustedes, para que hagan un poquito de conciencia sobre sus vidas, ¿de qué manera yo me he victimizado para obtener algo a cambio? ¿Y qué es lo que espero obtener? O sea, ¿en qué momento yo he hecho algo por alguien, por ejemplo, en sacrificio? ¿Y qué he esperado obtener?
que además casi nunca obtengo. Por eso entonces digo, es que, ¿por qué yo doy y doy y doy y doy y nadie me corresponde? No sé si les ha pasado, pregúntense si en algún momento ustedes se han hecho las víctimas para obtener una recompensa o para obtener amor. Observemos estas dos imágenes. Yo espero que el día de hoy se nos quede muy grabada esta imagen, y como decía Gerardo, estas dos formas de ver la vida, porque no hay ni una buena ni una mala. O sea, ni el ego es malo, ni el espíritu es totalmente bueno, sino solo son dos caminos que cada uno de nosotros decide tomar y decide observar en beneficio de lo que creemos que eso es la forma de vivir. Y ahora entonces preguntémonos, en estos años de vida que tenemos, ¿a quién he escuchado? O sea, ¿a quién de estas dos partes he escuchado? ¿Quién me ha hablado constantemente? ¿Sale? Yo les voy a preguntar algo. ¿Quién de los que estamos aquí presentes lleva un proceso de terapia? Ok. ¿Por qué sí terapia? De las tres personas, ¿por qué sí? Bueno, yo porque no tengo otra manera de aprender más que con terapia. Ok. Porque no hay otra manera de aprender. Sí. Porque yo entendí que todo es aprendido sistemáticamente por tu pasado. Ok. Y que para poder tú estar en el consciente de que estás siendo agredido o siendo un agresor, tienes que también recurrir a tu pasado, a tu niñez. Muy bien. De ahí aprender las raíces de las que aprendiste sistemáticamente para poder aceptar una agresión o dar una agresión. Muy bien, gracias. De los que no estamos en proceso de terapia, ¿por qué no? ¿Quién me ayuda? O sea, de los que no van a terapia, de los que no vamos a terapia, ¿por qué no voy? No tengo dinero. Sí, es válido, es válido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué no? Porque a veces te hacen creer que la terapia no lo necesita. A ver, otra vez. Nada más es para, pues, Otra vez. ¿A veces qué? ¿A veces qué? Te hacen creer. ¿Sale? Vayamos escuchando. ¿Quién más? ¿Por qué no? De aquí en medio, ¿por qué no? De los que no vamos, ¿por qué no? por vergüenza, ¿no? Por vergüenza. ¿Quién más? Falta de decisión. Falta de decisión. Esa es muy buena. Que no lo necesitamos. Porque sentimos que no lo necesitamos. Vayan escuchándose. Porque pareciera que son solo unas personas las que hablan, pero en realidad somos todos a través de esas personas. ¿Sale? Entonces, como no he iniciado, ¿no? Porque a veces me hacen creer que no es bueno, no es correcto ir. Ahora vamos a observar, al no iniciar un proceso, ¿no? ¿A quién escucho? ¿Sale? ¿Cuál es el propósito de eso? Que vayamos, que nos demos cuenta que no son los otros, sino soy yo a través de la otra persona la que se genera eso. Por eso por acá decían, definían muy bien, porque tengo que tomar conciencia desde un enfoque sistemático para observar, ir a mi pasado, eliminar ese marco de referencia que está dañando mi presente, y que una de las maneras en las que daño mi presente es a través de la violencia, o de cómo me violento a través de las demás personas. ¿Sale?
Esto que les acabo de decir no es para que ustedes digan, entonces ahora tengo que ir o tengo que hacer algo. Cada uno de nosotros decide. Lo que sí es que nosotros somos responsables de decidir a quién escuchamos, o sea, a qué parte de mi mente escucho, y a tomar responsabilidad y dejar de culpar a los demás. Porque uno de los principales pasos en un proceso de autorreconocimiento o de un proceso de terapia es dejar de hablar de los demás y responsabilizarme y hablar de mí mismo, ¿no? Y de lo que yo me hago gracias a las demás personas. Pero para que eso se dé, se necesitan fuerzas. ¿Sale? Sí, bueno, como decía Leo, la violencia la podemos nosotros ver como victimismo hacia nosotros mismos, o podemos proyectarla en algo más, ¿no? O sea, alguien que es violento hacia las demás personas es porque también trae violencia dentro de ellos mismos. Entonces, es importante empezar a darnos cuenta de dónde surge eso, ¿no? Como decía aquí, bueno, no sé cómo se llama, Claudia, ver también nuestro pasado de otra forma. Siempre vemos algún suceso que nos sucedió con alguna persona o en alguna situación, y vemos esa situación difícil que vivimos con esa persona o en ese lugar, pero no vemos todo lo que pasamos no sé, con tus padres, con tu novio, con quien sea. No vemos todo lo positivo que esa persona nos dio, solo nos enfocamos en lo malo y estamos todo el tiempo taladrándonos pensando en lo que nos hizo. Me acuerdo el mes pasado cuando fuimos a tal lugar y me dijo y me hizo, pero a lo mejor estuviste otros 5 días súper bien, y siempre estamos como enfocados en ese momento difícil y en ese momento complicado que no queremos perdonar. Entonces yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta que todos tenemos errores, tanto nosotros como las otras personas, porque estamos aprendiendo a vivir. Entonces hay que, en la medida en que nosotros perdonemos a lo mejor alguna situación que vivimos en algún momento, que le hicimos daño a alguien, darnos cuenta que ese error a lo mejor tuvo un propósito, que a lo mejor me equivoqué y no sé, lastimé a alguien sin querer. Fue en ese momento mi nivel de conciencia, lo que en ese momento yo pude hacer, pero atrás de eso a lo mejor logré que la otra persona tuviera más conciencia, o gracias a que alguien me hizo algo, yo estoy aquí, o gracias a que ustedes están pasando por algo, ustedes están aquí teniendo a lo mejor un conocimiento mayor. O sea, lejos de ver como al culpable, ver que ellos están actuando desde su inconsciencia y que no podemos cambiar esa inconsciencia. Están en su camino, están en su proceso, igual que nosotros, y aceptemos que vamos a vivir en un mundo, o que estamos viviendo en un mundo en donde todos tenemos errores y nos vamos a equivocar, y es parte del aprendizaje. Entonces, yo creo que el perdonarnos a nosotros es donde empieza ya el perdón hacia los demás. Como bien lo dicen mis compañeros, estamos aquí en este proceso de vida para aprender, y hay dos formas de aprendizaje. Hay leyes que gobiernan el universo y que la mayoría de las personas no las conoce. Una de estas leyes es la ley de polaridad. ¿Alguien sabe acerca de esta ley? Ok. Bueno, la ley de polaridad nos dice que dos opuestos se atraen, porque evidentemente el universo siempre busca equilibrar. Entonces, cuando tú te consideras víctima, vas a atraer de manera inmediata al victimario, para que entonces se reafirme en cada uno la creencia que ha quedado establecida. Muchas veces nosotros jugamos un papel dentro de la relación y después nos gusta cambiar, nos vamos al opuesto. Primero nos dejamos y luego hacemos. Entonces, esta ley es muy importante porque tú tienes que darte cuenta dentro de esta polaridad
que si tú rechazas al opuesto, más lo vas a reafirmar. La única manera en la que tú puedes trascender un tema es integrando. O sea, no es juzgando, no es rechazando. Dense cuenta lo que vivimos actualmente en Naucalpan y en los alrededores. Escuchamos acerca de la violencia y juzgamos y el Facebook y decimos y compartimos la información, y mientras más ataquemos algo, más fuerza le estamos dando y más credibilidad le estamos dando. Entonces implica una gran responsabilidad, porque dentro de este camino hay personas a las que las asaltan y hay personas a las que no nos asaltan. Hay personas que son secuestradas y habemos personas que no somos secuestradas. Y esto tiene una razón de ser. Hay leyes que te explican el por qué tú vives lo que vives. Porque tú estás vibrando en un sistema, porque tú estás rechazando, porque tú estás juzgando, porque tú estás diciendo, estás queriendo combatir una agresión con otra agresión. Mientras no nos demos cuenta, hoy se nos fue nos pasaron la anterior, ni cuenta me di. Mientras no nos demos cuenta que esa falta de respeto que percibes es la falta de respeto hacia ti mismo y hacia tu sistema. ¿Alguien sabe qué significa la palabra respetar? Sí. Respetar es tener consideración por los derechos de otra persona, pero también de nosotros. Ok, ¿alguien más? Sí. Amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo. ¿Alguien más? Sí. Ponerse en el lugar de otro. Ponerse en el lugar de otro. La palabra respetar significa volver a mirar. Cuando tú, dense cuenta, imaginemos que somos niños. ¿A quién de mis dos padres no respeté? Cada quien obsérvese. ¿Ya saben a quién? Bueno, eso significa que al no respetarlo, al no mirarlo con amor, se quedaron sin papá o sin mamá. Y al quedarse sin papá o sin mamá, van buscando ese amor que ustedes mismos rechazaron. Y es algo muy fácil, pero en verdad es muy profundo. Porque entonces te das cuenta, ¿no?, que en la ley de polaridad tú vas buscando y te vas casando exactamente con ese ser que tú despreciaste. Si tú tuviste un papá alcohólico, lo más seguro es que te cases con un alcohólico. Porque tú lo rechazaste, porque lo juzgaste, porque jamás te diste el tiempo para comprender y para mirar. Como tú te quisiste llevar la vida como tú quieres, jamás pediste ayuda porque no tenías, porque para no hacer las cosas hay miles de pretextos. ¿Saben cuántas veces yo he regalado una terapia? ¿Y saben cuántas veces ha ido el paciente a esa terapia gratuita? Porque nosotros tenemos ideas preconcebidas, pero en el momento en que el universo nos pone la solución, no actuamos. Y no actuamos porque hay un miedo muy grande a darnos cuenta que algo no está bien en nuestras cabezas, que nuestro sistema de pensamiento es completamente agresivo, completamente inestable. Si nosotros, que nos pasamos 24 horas estudiando, al menos yo soy muy iracundo. Entonces yo los invito a reflexionar, ¿no? ¿A quién de mis dos padres no respeté? ¿O no respeto? ¿O no puedo mirarlo con amor? Hay una barrera tan grande que me hace rechazarlo. Y dense cuenta el tipo de parejas que han atraído. Somos bien curiosos, los seres humanos. No sé si les ha pasado. Sembramos violencia esperando encontrar paz. O sea, yo creo que tengo que atacar para poder estar en paz.
Es decir, si ya me sentí ofendido o alguien ya me hizo algo desde la perspectiva del ego, yo no estoy en paz hasta no vengarme, hasta que esa persona no obtenga justicia, lo que se merece. Y si lo que se merece es un castigo, porque un castigo siempre es violento, siempre. Entonces, si lo que merece es un castigo, pues yo no voy a estar en paz hasta que esa persona no sea castigada. Y entonces yo creo que por medio de un acto de violencia voy a obtener paz. Qué absurdo suena eso, ¿verdad? Pero yo creo que así nos pasa, ¿no? ¿A ustedes les pasa? Sí, sí. Y cuando obtienen justicia, ¿se sienten bien? Entonces, por ejemplo, los padres cuando castigamos a nuestros hijos, pensamos que en ese momento vamos a tener paz porque les estamos dando un castigo, falta de respeto, de atención. Pues no sé, Connie, porque yo no soy mamá, pero sé de algunas mamás que castigan y se sienten tan culpables que se autocastigan a sí mismas o a sí mismos. O sea, que imponen un castigo, pero que lo imponen con culpa. Porque es un castigo, es como dicen, ¿no? Me duele más a mí que a ti, ¿no? Clásico. Así dicen. Entonces, Que en realidad aquí más que el castigo lo importante sería llevar al hijo a un proceso de conciencia, ¿no? O sea, si no estudia, no hace la tarea, es su responsabilidad, son sus consecuencias, son sus calificaciones. ¿Por qué? Porque desde que tú eres niño, ¿no? Tú vas obteniendo cosas. O sea, tú llegas a un sistema y tienes un cuarto y tú das por sentado que todo te tienen que hacer y no pasamos ese proceso de hacernos responsables. Normalmente el papá que no ha sanado sus relaciones con su papá, ¿sabes a quién agarra como fuerza? A sus hijos. Se recargan en sus hijos, de tal manera que por eso no se les exige. ¿Por qué? Porque en el momento que va a haber una exigencia, prefiero mejor consecuentar una dinámica tóxica porque no tengo la fuerza para poner límites. Y no es un castigo, es que lleves un proceso de conciencia. Porque los hijos se dan cuenta exactamente cómo piensas. ¿Cuántas veces, si nosotros mismos no somos responsables de nuestras cosas, cómo podemos pedirle a los niños que sean responsables? La semana pasada nos llevaron a un muchacho que querían que fuera a sesión y la mamá nunca fue a su sesión. O sea, nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Con el ejemplo. O sea, darnos cuenta primero que en esta ley de polaridad, porque pareciera que el papá es el verdugo, ¿no? Y el niño es la víctima. Y no es así. O sea, es un compartir información, pero a través de un conocimiento. Y que sobre todo es bien importante ser conscientes de que en el sistema no hay ni una víctima ni un victimario. Porque en medida en la que yo conciba esos dos roles o esas dos figuras en mi mente, va a haber una dualidad. Por lo tanto, o yo voy a ser demasiado bueno o voy a ser demasiado malo. Y entonces como socialmente no está integrado, no somos conscientes de que estos términos no existen, ¿no? De que no tienen un peso. Entonces, en la relación papá-mamá, pues sí, siempre va a haber alguien que cede y alguien que no cede, que exige. Y entonces ese que exige va a ser el malo. Por eso es importante que antes de que yo haga un juicio de
es que yo soy bueno y yo soy la buena, o yo soy el bueno y tú eres el malo o la mala, necesitamos como figuras que dirigen, ponernos de acuerdo, llegar a un común acuerdo de pareja, para no generar en el niño esta dualidad, estos dos términos, ¿sale? Y yo les quiero compartir que hoy en la mañana, antes de tener una sesión, escuchaba a alguien que seguramente ustedes han escuchado, a un señor que se llama Facundo Cabral, y escuchaba un disco que se llama Entre Dios y el Diablo, muy bueno, por cierto. Y todas las palabras que dice esta persona en ese concierto están pero tan llenas de verdad, que automáticamente mi corazón empezó a identificar que era verdad. Pero enseguida mi ego me jugó una trampa, y es que yo pensaba y decía, por eso este mundo, o sea, esto que vemos, esta dinámica que observamos no solo en México, o sea, en muchos países de Latinoamérica, inclusive en todo el mundo, es gobernado por la voz, ¿no?, que teníamos aquí hace un momento, que es el ego, porque es chistoso darme cuenta que 3 personas de muchas que han tenido un mensaje de amor, de conciencia y de paz hacia el mundo, han muerto a manos de alguien más. Uno de ellos es él, Facundo Cabral, que lo asesinaron. Gandhi, también lo asesinaron. Y a John Lennon. O sea, las 3 personas 3 representantes de toda una sociedad que se encarga de compartir un mensaje ha muerto a manos de alguien más. Entonces mi ego, les decía, automáticamente me dijo, es que este mundo es una basura, porque entonces ese mensaje que ellos daban no sirve, no funciona, porque murieron a manos de alguien. Entonces en todo este escuchar a mi mente, escuchar a mi ego, llegó un momento de ansiedad en el que dije, sí, claro, por eso ese maestro murió en la cruz, ¿no? Y ahí entonces se reafirmaba lo que yo decía, sí, claro, es que la violencia es la que domina a este mundo. Y no es, ahora les digo, no es el acto, no es si muere o no alguien en manos de otra persona, sino qué es lo que yo pienso de la violencia y cómo yo la vivo. Y darme cuenta que no es lo que viven los otros, sino es lo que yo vivo en este plano, en esta realidad, y que la única fuente y causa de que yo viva eso, ahorita más adelante se los voy a compartir, es la forma en la que pienso. Si yo pienso que la violencia es mala y entonces rechazo la violencia y voy por la vida viviendo con miedo ante la violencia, pues evidentemente lo que voy a vivir va a ser eso, va a ser un acto violento. Pero lo interesante es que el acto violento es muy subjetivo, muchísimo, muy subjetivo, porque violencia es el botón de una rosa romperse y abrir para dar vida a algo. Eso es un acto violento. Una oruga cuando muere y que da paso a ser mariposa también es un acto violento. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de que la violencia es muy subjetiva, como todo lo que experimentamos, y es importante pensar y reconocer qué es lo que pienso yo de esa frase, y sobre todo en dónde fue en el primer momento en donde empecé a vivir violencia, a quién le aprendí, a quién creí de mis padres que era bueno y quién era malo. ¿Sale?
Y como bien decía Leo, yo creo que las situaciones no son ni buenas ni malas, simplemente son situaciones y nosotros las interpretamos como queremos. Algo que pudiera verse como una violencia, en realidad me está enseñando a mí a ser más fuerte, o me está enseñando a verme a mí, ¿no? ¿Por qué darle el control de lo que yo siento, de lo que yo pienso a alguien más, ¿no? Si tú me haces, yo me voy a sentir mal. Si tú dices, yo me voy a sentir mal. Y así vamos por la vida, dándole el control de nuestras emociones y de nuestra vida a todo el mundo, sin responsabilizarnos de que somos nosotros los que hemos decidido darles ese control. En la medida en que nosotros nos empecemos a dar cuenta y aceptarnos tal y como somos, aceptar nuestro victimismo o aceptar la violencia que estamos generando en los demás, en esa medida voy a empezar a tomar responsabilidad. Pero si ni siquiera yo me doy cuenta de que soy violenta conmigo o que soy violenta con los demás, no me voy a poder mover a otro espacio. Voy a seguir viviendo con los ojos tapados. Entonces es importante primero reconocernos y darnos cuenta de nuestras emociones, de lo que sentimos y vivirlas, vivir esas emociones. Si tengo miedo, vivir ese miedo y sentirlo. Si tengo angustia, si tengo enojo, lo vivo y me responsabilizo y no le echo la culpa a alguien más, sino lo siento. Que generalmente tratamos de evadir las emociones, ¿no? Tengo miedo y ni lo sientes, vas por la vida y no te das cuenta que estás con ansiedad desde hace una semana o desde hace un mes. Entonces me responsabilizo y en esa medida entonces ya empiezo a tomar conciencia de hacia dónde, cómo me quiero sentir y hacia dónde quiero ir. Y la paz no va a venir de alguien más, sino va a venir de mí. ¿Y cómo se obtiene? Con el conocimiento, como decía Leo hace un rato, ¿no? De quién va a terapia, ¿no? ¿Quién se responsabiliza quién se está responsabilizando por ti? Solamente tú. Y en esa medida vas a empezar a vivir ciertas experiencias o no, y a respetar a las personas tal y como son. A lo mejor estoy viviendo con alguien violento, bueno, pues es su responsabilidad, es la forma en la que esa persona se manifiesta en la vida y esa violencia que él tiene viene de una historia familiar o viene de sus creencias y de sus ideas, pero yo decido si eso me va a afectar o no me va a afectar, en la medida en que no me empiece a tomar las cosas personales. Yo creo que ese es el punto clave, no tomarte personal lo que digan de ti o lo que puedan pensar de ti. Lo más importante es aceptarte a ti y aceptar a los demás. Y si ellos piensan algo que a ti no te gusta, pues es su responsabilidad. Lo más importante es que tú empieces a aceptarte a ti mismo, tal como eres. No esperar a que alguien te acepte, porque nunca vas a quedar bien. Entonces, bueno, empezando por... E incluso va más allá. Cuando tú te das cuenta que aquella persona que más odias, que más coraje te produce, es la persona que te va a sanar, escuchen lo que les estoy diciendo. Aquella persona que odias, aquella persona que no toleras, aquella persona que te saca de tus casillas, ¿es tu sanador? ¿Podrían creer esto? ¿Sí? Explíquenmelo. ¿Cómo? Como porque me estoy reflejando a esa persona que quizá yo soy como esa persona y precisamente por eso es que yo no lo tolero, porque me está enseñando que yo así soy y que yo tengo que trabajar en lo mío, pero esa persona ya me está ayudando a mí, que tengo que darme cuenta de que soy parecida, ¿no?, a esa persona. Por ahí va más o menos, muy bien. Por allá, sí. Dice que lo que te choca, te checa. Ajá. Y es eso, somos un espejo, ¿no? Sí. Entonces lo que nos molesta desde enfrente, nosotros lo estamos haciendo. O sea, Ajá. nosotros estamos viendo ahí, estamos viendo lo que nos molesta. Sí. Estamos chismeando de que, ay, me choca la vecina que está chismeando y nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Saben que Hay que vibrar en otra energía. O sea, ir más arriba, siento yo, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de cosas que nos están molestando es lo que nosotros nos está moviendo algo adentro y que no lo tenemos reconocido? Ayer escribí una frase, ¿no? Que dice así:
cuando hablas de alguien, es imposible que tú hables de alguien. Imposible. Solo estás expresando tus pensamientos. O sea, no ves nada. No estás viendo. Solo estás aventando el pensamiento. O sea, lo que crees de ese ser no es verdad. O sea, no puede ser un reflejo porque no hay personas malas. O sea, la ilusión está en tu mente. Por eso es muy importante que tú te des cuenta que esa persona que te saca de tus casillas va más allá. Te muestra algo que tú tienes guardado. Tal vez es enojo. Claramente, tus pensamientos ocultos. Tal vez te muestra. Yo les hago una pregunta: ¿son capaces de mirar su odio? ¿O no son capaces? ¿De mirar su odio, su enojo? ¿Son capaces? ¿O no son capaces? Son capaces de reconocer, o sea, llegan a verse, ¿no? Como porque nosotros pensamos, no, yo soy bueno y los demás son malos. Lo decíamos en un taller. ¿Eres capaz de mirar tu enojo? La ilusión de tu enojo, por así decirlo. El sentir tu odio, la ilusión de tu odio, de meterte lo más, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Decíamos en la semana, la oscuridad no oculta nada. Pero tienes que atrever a meterte ahí para darte cuenta que no hay nada, es una ilusión que tú fabricaste. Por eso es muy importante que cuando algo te detone, te des cuenta que estás hablando de un estado emocional personal, no estás hablando de la situación y de la persona. ¿Cómo experimentamos en el mundo la violencia a través de la proyección? O sea, yo veo allá afuera un mundo de caos, un mundo de violencia donde tienes que estar cuidándote todo el tiempo, ¿no? Donde hay veces en que yo me siento mal cuando todo el tiempo tengo la costumbre de decirle a la gente, cuídate, ¿no? Como aseverando que estás en peligro. Y me doy cuenta que sí, es la forma en que pienso, ¿no? Y es la forma en que muchos pensamos. Nosotros vemos un mundo de caos, vemos un mundo de dolor, de agresión. Yo en lo personal mucho tiempo viví así, ¿no? Esperando que algo me pasara, ¿no? Temiendo que si yo salía en algún momento me iba a pasar algo. Y la verdad es que eso no es vida. O sea, sí es... te pierdes de todo lo que estás viviendo por estar pensando en algo que no existe, ¿no? Que está nada más en tu cabeza. Entonces, nosotros tendemos mucho ahorita, por ejemplo, con las redes, yo me he dado cuenta, a ver mucho el exterior y ya pasó esto, y ya violaron acá, y ya hay guerra acá, y eso lo vemos continuamente en los medios de comunicación, ¿no? Toda esa violencia que nosotros vemos allá afuera, nosotros la juzgamos y decimos, ¿cómo es posible? Ya no podemos vivir acá. ¿Qué pasa con nuestras autoridades, no? ¿Cómo es posible que esas personas no tengan corazón, no tengan la sangre tan fría como para hacer algo de esa magnitud? Pero mientras nosotros o nuestra atención está enfocada en eso que está ocurriendo allá afuera, no nos damos cuenta que nuestros pensamientos, o sea, la violencia que conllevan nuestros pensamientos. Porque todo el tiempo estamos en guerra, ¿eh? O sea, nosotros podemos ver guerra allá afuera, pero no vemos la guerra que está en nuestras cabezas todo el tiempo. Y ya me quiere chingar este güey, ¿no? No, pero yo voy a hacer esto para... ¿no? O sea, todo el tiempo como... Igual, me pasa mucho en el tránsito, por eso siempre pongo ese ejemplo. En la escuela, en el trabajo, siempre estamos viendo o siempre estamos pensando que no nos vayan a chingar o cómo podemos chingar. Y entonces la guerra que está en nuestra cabeza, que es el ego así hablándonos y... O sea, que de verdad es bien demente lo que nos dice, porque si nos ponemos a pensar, sí es bien demente lo que estamos pensando, pura tontería.
esa guerra no la vemos y es la única guerra que está en nuestro control y que podemos poner en paz. Nosotros no podemos hacernos cargo de lo que está sucediendo allá afuera. Nosotros no podemos evitar guerras, no podemos evitar secuestros, no podemos evitar violaciones, no podemos hacerlo, está allá afuera. Pero de lo que sí tenemos control no nos damos cuenta. De la violencia que nosotros nos estamos infringiendo, no nos damos cuenta y entonces no trabajamos y no hacemos nada al respecto. Y ahí sí, esa sí está bajo nuestro control. Sin embargo, no hacemos nada. Dice el Sermón del Monte aquí, dice, merecer la justicia, para merecer la justicia hemos de cultivar la serenidad y la paz interior. Si no estamos bien acá, no podemos ver bien allá afuera y no podemos exigir bien allá afuera. O sea, si nosotros no somos capaces de controlar una guerra interior, no podemos hacer absolutamente nada para cambiar allá afuera nada de lo que está pasando, ni crear conciencia. La paz empieza por uno y se transmite, y entonces se va compartiendo y se va haciendo más grande, igual que el amor. El amor es de las pocas cosas que se puede dar, y en lugar de que se vaya acabando, se va haciendo más grande. Entonces, pero si no tenemos paz en nuestra cabeza, pues evidentemente no vamos a poder hacer nada por lo que está allá afuera. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo conozco una pareja, no soy yo, la mujer, con tal de tener paz, como dice la señorita, le hacen y le tornan, y son esposos. Pero el señor está allí, y le dice, Juanita, pásame la botella del agua. Y la Juanita, cuando se le coge la tuba, y dice, no, se para, coge la botella y se la lleva. Juanita, trae una almohada. Y dice, mira, fíjate cómo manejas, Juanita, que el gozo que es saber que, y con tal de que no haya pleito, se queda callada. ¿Eso qué es? ¿Qué te provoca a ti? No, a mí me coraje, porque de la persona que hablo es de mi hermana. Digo, ¿cómo no se dejan de ese modo? ¿Ya? Somos adictos. Adictos. ¿A lo malo? ¿A que nos traten mal? A mirar la viga ajena sin observar lo que nos provoca. No, sí le afecta. No, por eso les digo, por eso les estoy diciendo, el regalo, por eso les decía en un principio, ¿te das cuenta que la persona que te activa te trae un regalo? ¿Te da coraje, mi amor? ¿A quién te recuerda? ¿No? ¿Cómo? Muy bien. ¿Y tú qué hacías, mi cielo? Yo a veces por lo mismo, digo, si le contesto vamos a seguir. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Te quedabas callada, ¿verdad? Como la hermana. En mi cabeza le decía, toda ¿Ya? Y está el diálogo. Pero no lo vemos en nosotros. Es un proceso de verdad continuo, detectar dónde está la falla, y la falla siempre está en uno, pero uno nunca lo ubica en uno. Precisamente. Fíjense, nada más. Hay una persona, un gran maestro, que esta semana he decidido empezar a estudiarlo, porque lo que sé de ese maestro es muy poco. Y él decía algo muy, muy bonito que hemos escuchado todos, pero que pocas veces podemos comprender, y es que él dice: no veas la paja en el ojo ajeno cuando tienes la viga en el tuyo, ¿no? Y la proyección, ¿cómo se manifiesta? A través de ver la vida del otro. O sea,
me preocupo más o me ocupo por ver lo que pasa en la vida del otro y difícilmente puedo ver mi propia vida y eso que me activa, o sea, eso que está ahí, que me activa y que tiene que ver con mis experiencias del pasado. Grábense muy bien esto, que tiene que ver con mis experiencias del pasado, del juicio que yo he hecho en algún momento, de reconocer que mi mente está dividida porque está entre el pasado y el presente, y digo presente entre comillas porque no soy consciente de que estoy en el presente. Y cuando empiezo a reconocer eso, puedo cambiar mis pensamientos, que es la fuente o es la causa, para dejar ir y perdonarme. No es perdonar al otro, no es yo soy totalmente bueno y te perdono, sino me perdono porque esa emoción está en mí, y mejor dejo de ver la paja en el ojo ajeno y me ocupo por esa emoción. Y todo esto puede escucharse muy bonito, pero siempre que se habla de una experiencia personal es más bonito. En la semana alguien me decía, llegó una niña de 3 años a un hospital, con su parte femenina desgarrada porque había sido violada. 3 años, ¿no? Entonces yo sí les quiero compartir que automáticamente cuando escuché eso, yo sí le pedí guía a alguien y yo le decía, dime por dónde es porque sí me activa, o sea, porque no puedo hacerme tonto y no puedo decir no pasa nada. Obviamente sentí un odio a la persona. Yo ni siquiera conocía a la persona, ni siquiera la conozco, pero yo ya sentía odio por esa persona por haber intentado violar a una niña de 3 años. Y automáticamente mi ego me empezó a decir cosas y empecé a proyectar ese odio en lo de afuera. Hasta que llegó un momento en el que tuve que reconocer, o sea, tuve que integrar esa emoción, porque de otra manera, si no se integra y si no se ve, vamos a ir por la vida deshaciéndonos de ese odio, pero culpando a los demás. ¿Me explico? Entonces, yo lo que hice fue reconocer ese odio y sí integrarlo y decir, sí, siento odio porque hay personas que hacen eso. Pero automáticamente vino a mi mente una respuesta que fue, es que esa niña tuvo, a ver si no me linchan, tuvo el acto de amor más grande hacia sus padres a través de la violación. Y muchos me van a decir, tú estás loco, tú estás enfermo. Sí, yo lo sé. ¿Por qué les digo que fue un acto de amor? Porque yo le decía a la persona que me contaba, es que seguramente el sistema, o sea, su familia, alguien vivió lo mismo o está tan destruido el sistema familiar en esa casa que solo se puede observar al amor gracias a ese acto. Solo así. Y como la vida es tan maravillosa, la vida siempre quiere rescatarnos. La vida todo el tiempo está buscando cómo rescatarnos. Y la única, y en ese caso, en ese ejemplo, en ese contexto, la manera en la que se puede rescatar a ese sistema es a través de un acto que de primera instancia considero violento. Pero, insisto, el mensaje es más profundo todavía. Y como veíamos en el ejercicio, no es lo que hace el otro o lo que deja de hacer el otro, sino lo que hay en mí que no me atrevo a reconocer. Por eso decía Gerardo, ¿quién de nosotros reconoce el odio? Porque no nos gusta y porque tenemos referencia del pasado. No, y como bien decía Leo con esta niña de 3 años, a veces podemos ver esa situación como algo violento, pero todo tiene un propósito que no sabemos cuál es. O sea, hay un orden en el universo y como dice Leo,
esa niña está sanando algo. Así como cualquier situación que podamos ver, un asalto, alguien que mató a otra persona, podemos nosotros criticarla de primera instancia, pero tiene un propósito más allá de lo que podemos ver. Y siempre estamos buscando el pretexto perfecto para violentarnos. Él hizo, o la otra persona, ¿por qué? Y son unos malditos y no sé qué, pero es violencia hacia nosotros mismos, porque realmente no sabemos nada. En la medida que nos demos cuenta que no sabemos cuál es el propósito de lo que sucede en el exterior, en esa medida vamos a poder fluir más en la vida. Siempre nos estamos, por cualquier situación, siempre nos estamos violentando. O sea, yo de repente no me daba cuenta, por ejemplo, que yo soy muy puntual siempre, ¿no? Y creo que es algo que he estado trabajando para relajarme un poco, y es algo que traigo de mi familia, ¿no? Me dicen a las 11 y es a las 11 de la mañana, ¿no? Bueno, para mí era así, pero sí. Entonces, lejos de ser algo que venía desde mi esencia y que realmente era yo así, porque eso era más bien una personalidad que yo fui forjando con el tiempo, me di cuenta que eso me causaba violencia hacia mí porque me molestaba con el otro, porque nunca llegaban. O sea, generalmente nadie llega a las 8, si les dicen a las 8 nadie llega. Entonces me enojaba con el otro, me enojaba conmigo, estaba siempre a prisas, sigo estando, o sea, sigo trabajando en eso. Y es una, ya lo veo, es un detalle tan mínimo que yo no me di cuenta durante muchos años, y que ahora me doy cuenta y digo, bueno, no llegaron, quedé a las 11, no llegaron, me voy a poner a leer mi libro, o voy a hablarle por teléfono a mi amiga que hace años que no veo, y que deben hablarle, o voy a hacer cosas que necesito hacer. No me doy cuenta que el propósito de que hayan llegado tarde fue que gracias a eso pude hablarle a mi mamá. O sea, gracias a eso pude hacer otras cosas. Y ya no me violento de que el otro no llegó ni no llegó. Todo tiene un propósito y todo es perfecto como es. Y entonces así es en cada situación de nuestra vida. O sea, queremos controlar las cosas o queremos que las cosas sean de cierta manera, pero no sabemos por qué están sucediendo como son. Y en la medida en que las acepte así como son, es en la medida que yo voy a vivir en mi presente y voy a disfrutar lo que soy en ese momento. O a lo mejor no vino una persona que tenía una sesión, pero gracias a eso pude estar más tiempo conmigo misma, y eso me hizo sentir bien durante el día. Entonces dejemos de violentarnos por lo que hacen o dejan de hacer los demás, y empecemos a darnos cuenta que no sabemos, y que en ese momento estamos en el lugar correcto y en el momento correcto y con las personas que tenemos que estar, sin dejar y dejando que los demás sean tal y como son. Justamente en este ejercicio del que habla Chio, a mí me pasaba exactamente igual. A veces no me importaba el tiempo de los demás, o a veces yo hacía lo que tenía que hacer para llegar en un horario. Y me di cuenta, ¿no?, que como no me he responsabilizado de mi paz, trato de controlar todos los factores externos. Entonces, en este proceso de crecimiento, pues, cada vez que las cosas no son como yo espero, como yo expecto, reconozco lo que estoy sintiendo. Antes gritaba, señalaba, juzgaba, me aislaba, manipulaba, ya no hacía, me iba, hacía muchas cosas. Hasta que finalmente empecé a entender, ¿no?, que todas las cosas son como tienen que ser. Y que hay muchas cosas, muchísimas, que traen una enseñanza más profunda, sobre todo a que yo no pierda mi paz. Mi trabajo actualmente es que no le dé fuerza a lo que está pasando afuera. Ese es mi trabajo cotidiano. Que si viene, si no viene, si llega, si no llega, si hay, si no hay, yo no me salga de ese estado. Y ese es un entrenamiento constante. Por eso, cuando reconozco una emoción, me doy el permiso de estar conmigo mismo y de expresar lo que estoy sintiendo. Si estoy enojado, siento mi enojo. Si estoy triste, siento mi tristeza. Si estoy apático, siento mi apatía. Pero no estoy culpando al otro de lo que estoy sintiendo, solo lo estoy viendo. Y permito que ese sentimiento se exprese y evidentemente
vaya tomando su cauce hasta que regrese al punto donde dice siente. Date cuenta que eres un ser que experimenta muchas emociones a lo largo del día. No las juzgues, solo míralas. Sí, porque nos lo pasamos juzgando esas emociones que estamos sintiendo. O sea, ya me dio coraje lo que hizo ese güey. Y además lo juzgo porque él dijo que... Claro, sí, por todo lo que pienso. Porque no soy capaz de reconocer, les digo, dense el permiso de meterse a su enojo. ¿Qué los tiene tan enojados? ¿Qué los tiene tristes? Dense ese permiso, porque requiere mucho valor. Yo sé que las personas no van a terapia porque no quieren sentir. Preferimos quedarnos con emociones atoradas, esconderlos, los secretos. Esto me lo llevo a la tumba. Sí, pero no te lo llevas a la tumba, se lo pasas a la siguiente generación. Se queda en el sistema, está en el sistema. La que sigue, por favor. Justamente me decía ayer un amigo, oye, pero así en tu experiencia, me decía, las mujeres sí están más dañadas, ¿no? Me dice, las mujeres deben de estar más dañadas, yo creo, por cómo han sido vistas socialmente, por la historia, porque son más sacrificadas. Y yo me quedé así como, ¿cómo puedo ver esto? Y me dijo, entonces, pues yo creo que te deben de llegar más mujeres dañadas que hombres dañados. Y yo le comenté, no sé qué sea más sano. Si experimentar el dolor, porque las mujeres nos damos más ese permiso, y a veces hasta lo exageramos, porque tenemos una idea del sacrificio, tenemos una idea de que la mujer sufre. Incluso muchas veces a muchas mujeres que están embarazadas yo les he preguntado, ¿qué quieres que sea? Niño. ¿Por qué? Porque las mujeres sufren más. Entonces eso para mí es como... No, pero sí me generó como cierto conflicto pensar en eso, porque, o sea, en ese momento no supe qué responder, hasta después ya le comenté, no sé qué sea más sano, si el permitirte sentir y experimentar tu dolor, o el hacer como que no pasa nada, y tragarme todo lo que estoy sintiendo, porque los hombres no lloran, porque si eres sensible entonces ya eres jotito, dicen, ¿no? Así les llaman. No, de verdad, incluso mi amigo, el que ayer me dijo eso, es homosexual, y le dije, yo creo que los jotitos sufren más. No, yo le dije eso, y me dijo, entonces se murió de risa, ¿no? Obviamente yo bromeando con él. Pero sí fue algo que me generó como cierta duda, y no sé, yo creo que no es tan sano tampoco guardarse las cosas, y muchos hombres... me decía igual un paciente que es hombre, me decía, es que yo la verdad fui una vez con una psicóloga, pero nunca entré, o sea, nada más me quedé en el edificio afuera, y luego me dijo, no, esto no es para ti, y se fue. Y entonces te quitas la oportunidad de aprender algo de ti, de conocerte, porque tú crees que no va contigo, porque ser sensible no va contigo, porque eres hombre. ¿Por qué las actividades de reconocimiento espiritual, de reconocimiento de uno mismo, por qué tendrían que ser solo para las mujeres? ¿Por qué no podemos sanar todos, no? Por eso los hombres mueren antes. Porque somatizamos, porque no expresamos, y entonces todo se va al cuerpo, ¿no? Y evidentemente pues la mujer que está a cargo de la vida, porque son las que transmiten la información generacional,
pues se dan el permiso de experimentar. Y aquí cada quien tiene que hacer su rol. En esta diapositiva que estamos viendo, ¿no? Pensamos que lo que queremos es más dinero, más fama, más trabajo. No, en realidad lo único que quieres es amor, manifestada en cualquiera de sus formas. Como tú no te lo puedes dar, lo buscas. Como crees que no puede ser esa fuente, no, vas y lo buscas. Y normalmente lo buscas aquí en el mundo, pero lo que tú estás buscando no está aquí en el mundo, porque ayer lo decíamos, a veces ganas una cantidad y ya una vez que ganas esa cantidad ya no es suficiente, quieres más. Y cuando ganas otra cosa quieres más. Y cuando tienes unas botas quieres otras botas. Y cuando tienes un vestido quieres otro vestido. Y en realidad nunca tiene fin, eres un pozo sin fondo, porque no estás buscando de la fuente ilimitada, o sea, en tu interior. Porque no sabes cómo ir a tu interior, porque por eso necesitas acompañarte con alguien, dice el curso, que por lo menos hasta que descubras a tu maestro interior. Tienes que aprender a contactar con esa voz que está en lo más profundo de tu ser para que esa voz te guíe. En la última parte dice, no son los otros quienes tienen que hacerse cargo de tu felicidad. Traten de pensar a manos de quién han puesto su felicidad. ¿Qué tendría que pasar para que ustedes fuesen felices? Número uno, quitarle la responsabilidad que le pusiste, sobre todo a la pareja. En el caso de las mujeres, a los hijos, que escucho el diálogo, no, es que me preocupa mucho mi hija. ¿Tu hija o tú? Que no te has visto durante años, que siempre has pasado a ser el segundo término, que como no puedes ver tu vida y como no haces nada en tu vida, todo tu ser está proyectado. Porque una cosa es que veas su vida y te ocupes de darle lo mejor que tú puedas, y otra cosa es que tu estabilidad emocional dependa de alguien más o de algo, no del dinero, no sé, del presidente. Por eso les digo, traten de reflexionar como, ¿en manos de quién he puesto mi felicidad? Tratamos que siempre bueno, a mí siempre me llegan así, quieren que cambie el otro. No, es que si mi hija fuera diferente, si mi hijo fuera diferente, si mi pareja fuera diferente, es que si tú fueras diferente, pero no, o sea, nunca, difícilmente escucho, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta cómo soy yo, cómo actúo. No me tocan muchos de esos pacientes. Bueno, ya después de un rato sí, ¿no? Ya, sí. Como el segundo nivel. Sí, porque en la terapia se trata de eso, de empezar a aprender y a reconocer uno mismo. ¿Qué es lo que, o sea, le decía yo a una paciente, tú no puedes cambiar a los demás, nunca lo vas a poder hacer. Lo que tú tienes que hacer es, lo que no te gusta, cambiarlo tú, para ti, por ti. Lo que no te gusta en tu vida. Porque nunca vamos a poder cambiar nada de lo que está allá afuera. Y esa es una gran fuente de frustración para todos, que creemos que sí podemos. Nunca vamos a poder cambiar al presidente, nunca vamos a poder cambiar a los políticos, nunca vamos a poder cambiar a nuestro jefe, ni a nuestros papás, ¿no? No podemos cambiar nada de eso. Pero sí podemos observar qué me hace ruido de esto y en dónde estoy yo, o qué es lo que yo puedo cambiar al respecto, qué es lo que yo puedo hacer diferente de esa persona que tanto me activa, ¿no? Porque decían por ahí en un video que nuestro presidente es nuestro reflejo, somos como él, ¿no? Ustedes piénsenle en qué se parecen a nuestro presidente, en qué nos parecemos como sociedad a él,
pero siempre lo estamos mirando y lo estamos juzgando y no nos damos cuenta que somos como Él. Él es simplemente nuestro representante más fidedigno. Pero nosotros ponemos la fuerza y el valor en Él. Él es el que tendría que cambiar a nuestro país. Nos van a linchar entonces. Dice... No seremos los primeros. Ya, que quede sentado en el acta, ¿no? Dicen los abogados que si aparezco linchado, ya sabremos de dónde, a raíz de qué fue. Dice pasos para eliminar la proyección, y les quiero compartir solo tres frases. Dice: cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Cada pensamiento que albergo. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar, si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. En ninguna parte de aquí dice: y entonces cambias al presidente, y entonces cambias a tus papás, y entonces cambias a tus hermanos, o cambias a tus pacientes. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. Decía la imagen anterior, reconoce que eso es lo que no deseas. El mundo que ves es un mundo vengativo, y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Fíjense lo profundo que se dice. E insisto, en ninguna parte del libro dice: entonces, ya una vez que reconozcas tu enojo, te vas a Los Pinos, te paras afuera y cambias al presidente. O vas a tu casa, pides hablar a la fábrica de papás y los cambias. O vas a la fábrica de hijos y los cambias. ¿Sale? Nunca dice cambia algo de afuera, o sea, siempre se fue a los pensamientos, que es la fuente de verdad. De verdad, démonos cuenta que son mis pensamientos los que... Ay, hasta sentimiento me dio. Que son los que... No, me acuerdo de muchas cosas. Sí, porque yo siempre quise cambiar a mis papás, ¿no? Yo siempre dije, no, yo inclusive llegué a pensar en algún momento que a mí me habían recogido, ¿no? Entonces, Qué bueno que le expresaste. Digo, eso me pasa a mí, yo sé que a ustedes no. Son nuestros pensamientos, o sea, no es el acto, no es si se viola o no se viola, no es si le pega o no le pega, si hace o no hace, es yo qué pienso de eso, o sea, yo qué pienso de lo que estoy viendo. Porque decía Gerardo hace rato, si yo emito un juicio, si yo pienso algo de alguien, es porque de primera instancia lo he conocido, o sea, está en mí. ¿Sale? Para que yo hable de algo es porque yo lo he vivido. Yo no puedo hablar de hamburguesas si no he probado las hamburguesas. Si no tengo una referencia. Si yo hablo de odio hacia alguien, es porque he experimentado el odio en mi propia vida, que generalmente es con nuestra fuente, que es con nuestros padres. Si yo he sentido coraje hacia los demás, es porque he vivido el coraje. Entonces, insisto, observemos estos pensamientos y escuchemos y reconozcamos que
que como bien decía Chio, no entiendo el propósito de lo que estoy viendo afuera. No intento controlar, no cambio yo. Porque el elemento más maravilloso que hay en la vida es el agua, porque el agua fluye. Y bueno, vemos aquí en esta diapositiva, ¿no?, que habla del amor, ¿no?, que la proyección, la ira, la agresión y el miedo vienen de esa falta de amor hacia mí mismo. Yo creo que ahí el primer paso es ser honestos con nosotros mismos, con lo que somos y conectarnos con nuestra verdadera esencia. Porque muchas veces vivimos una vida, una personalidad que nos hemos ido forjando durante toda la vida y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos viviendo algo que ni queremos vivir. O sea, realmente nos hemos preguntado en algún momento, ¿estoy con esta pareja porque me gusta compartir con ella? ¿O estoy con esta persona por comodidad o porque es el papá de mis hijos? ¿Estoy estudiando lo que realmente me apasiona o estoy estudiando porque con esta carrera voy a obtener más dinero? O sea, hay que empezar a ser honestos con nosotros mismos desde el soy víctima. O sea, ahora reconozco que toda mi vida he sido una víctima y entonces voy a sentir mis emociones. Desde sentir mis emociones y desde ver en qué lugar estoy en este momento de mi vida. ¿Qué es lo que realmente me apasiona? ¿Qué es lo que realmente quiero en mi vida? Entonces ese es el primer acto de amor hacia nosotros. En reconocer en qué punto estamos de nuestra vida para que empecemos a tomar pasos siguientes y empecemos a movernos desde esa situación que no queremos vivir o que no nos gusta hacia otro estado que realmente refleje, hacia otro mundo que realmente refleje lo que somos y lo que venimos a compartir en este mundo. Sí, dejando atrás esa personalidad, dejando atrás todo lo que nos han enseñado nuestros padres, dejando atrás lo que está bien y lo que está mal, porque no hay nada ni bueno ni malo. Entonces, empecemos a voltearnos a ver a nosotros y empezar a dar actos de amor hacia nosotros. ¿Quiénes de aquí se catalogan temerosos? ¿Quiénes se catalogan? A ver, levanten bien sus manos para que quiero verlos. Ok, muy bien. Qué bueno. Los que no se catalogan temerosos, ¿por qué no se catalogan temerosos? Cuéntenme. ¿Quién no alzó la mano? Es que no vi. Yo me catalogo Violenta. ¿Temerosos? ¿Quién no se cataloga temeroso? ¿No? ¿No eres temerosa? ¿No? Bueno, antes sí, pero ¿Ahora ya no? no, ya no, porque por medio de situaciones que me han pasado, Sí. digo, es algo que no me va a ayudar el ser temerosa a seguir adelante. Sí. ¿Saben hacia qué tipo de temor me refiero? El temor que le tenemos al amor. No me refiero a enfrentar las situaciones, me refiero... ¿Le tienes miedo al amor? O sea, ¿tienes miedo de ir a ver a Dios? ¿Eh? Claro, ¿qué tal que me regaña? Porque la referencia que tienes es esa. Cuando yo estoy expresando de ir a ver a Dios, me refiero a que tú vivas en un estado de amor en tu interior. O sea, irlo a ver es un viaje hacia adentro, porque no ves lo que tienes adentro. Traten de visualizar qué consideran que tienen adentro, qué hay en sus interiores. Y como no podemos reconocer ese amor, iniciamos un proceso donde eso que vemos adentro, porque hay una frase maravillosa del curso que dice: si no eres capaz de percibir el amor que hay en ti, seguramente es porque viste odio. Y si viste odio en tu interior, vas a ir afuera a buscarlo. Por eso proyectas tu enojo, tu culpa, tu ansiedad, todo lo proyectas. Entonces, la proyección implica ira. O sea, siempre que estás viendo hacia afuera, siempre va a haber enojo, siempre. Y siempre que sientas ira, siempre vas a atacar. Atacar.
Atacar no me refiero físicamente, me refiero con tus pensamientos. Y al momento que atacas, esos pensamientos de ataque alimentan el miedo. Y entonces nunca vas a salir de ese círculo vicioso. Nunca. Primero tienes que hacerte consciente que el concepto que tienes de ti mismo es falso. O sea, tienes que perdonarte, ¿no? Lo que te dijeron desde chiquito. No, que tú eres así, no es cierto, yo no soy eso. Porque eso lo traes grabado. Y traes un mecanismo que se repite constantemente en tu vida. Cambio, por favor. Yo siempre a mis pacientes les pido que hagan un concepto de Dios. Si tuvieran un Dios, ¿cómo sería su Dios? ¿Qué características tendría? ¿Cómo sería? Amoroso, justo, todopoderoso, que le gusta la música, todo amor. Ese concepto que tienen de ese Dios habla de ustedes mismos, pero el problema es que no reconocemos eso en nosotros. Por eso lo vamos buscando y vamos evidentemente no haciéndonos responsables. Dice, deja que las cosas y las personas sean tal como son, sin interpretarlas, sin embellecerlas y sin juzgarlas, solo contemplarlas. Que tú generas, insisto, normalmente, ¿qué imagen, los que tienen aquí, qué imagen tienen de mí? ¿Qué imagen me han puesto? ¿Cómo me perciben? Inteligente. Vean, ¿dónde estará la verdad de las percepciones? Nosotros cuando vemos a alguien ya le etiquetamos, o sea, ya proyectamos todo un código, insisto, de pensamientos. Dice, encuentra tu igualdad con el otro. Cuando llegan al consultorio les digo, ¿qué ven en mí? Y ya me dicen, no, enojón, inteligente. Y le digo, eso que ves en mí, no está en mí, está en ti. O sea, la característica que están observando en mí no habla de mí, habla de ustedes. Y no es tan sencillo hacerte, o sea, pasar ese paso, ¿no? Como decir, estoy hablando de mí. No pongas cargas innecesarias en ti ni expectativas en los demás. No decidas por los demás y no dejes que otros decidan por ti. Dice el libro que el miedo surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y haces. ¿Cuántas veces no quieres hacer las cosas, pero terminas haciéndolas sin realmente hacerlo de corazón? Y entonces ahí es cuando surge el conflicto. Te dicen, oye, ¿quieres ir a hacer esto? Y tú en tu interior dices, no quiero. Pero dices, sí, vamos. Hay una incongruencia en tu mente tan grande porque tienes miedo de expresar, no quiero, porque si te digo no quiero te vas a enojar. Y entonces como prefiero que no te enojes, entonces mejor cedo a tus demandas. Y entonces cuando yo te digo a ti, oye, ¿tú quieres ir? No, yo no quiero ir. Ay, pero ¿por qué si yo fui la vez pasada? Ah, pues ese fuiste tú. Dense cuenta que estamos, o sea, todo el tiempo estamos expectando y pensando, como no somos honestos y congruentes con nosotros, ¿qué trabajo nos cuesta decir, es que yo no quiero? Yo no deseo hacerlo. Cuesta mucho trabajo realmente decir, no quiero, y el hecho de que no quiera no significa que no te ame. Desde el suspiro ahí. Es que a mí eso casi no me pasa. Por favor. Esa frase está bien fuerte, ¿no? A ver, léanla
y experimenten qué sienten cuando su mente escucha eso. Léanla. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten de saber que eso está en nosotros? O sea, que anida aquí en la mente. Sí. ¿Sí? A mí, lo que no me gusta de ti, lo trabajo en mí. Así, libertad. Ok. ¿Pero qué sentimos? Libertad, si lo trabajo, porque es un trabajo. ¿Quién más? Inseguridad. ¿Seguridad? No, Ah, inseguridad. ¿Por qué? porque no somos preventivos. Debemos ser preventivos y adelantarnos a algo que podría ser prevenir, no exponernos y pensar positivo. Ok. Démonos cuenta. A ver, por allá. Yo creo que ahí como te manejas es que ahí es una violencia hacia ti misma el no aceptarte como tú eres. Así es. Les decía yo que, ¿sí? Yo creo que deberíamos ser un poquito más conscientes de nuestros pensamientos, porque realmente son los que nos van conduciendo y es el resultado que vamos obteniendo. Así es. O sea, el hacer conciencia de que la violencia está dentro de mi cabeza y que si yo decido experimentarla, la voy a experimentar, y que si yo decido integrarla con amor, entonces la voy a integrar. O sea, más que inseguridad, yo creo que esto debería darnos seguridad, ¿no? Eso indica que tenemos el control, que somos responsables de que suceda o de que no suceda, de que nosotros decidimos qué pasa con eso, porque está aquí. Pero al mismo tiempo, como muchas veces o mucho tiempo no nos hemos hecho responsables de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿no? Pues obviamente nos da miedo tomar esa responsabilidad, porque no es cualquier cosa. Nos tenemos que hacer responsables de lo que pensamos. Entonces, si pasa algo malo, ¿qué pasa? ¿Qué voy a sentir? Entonces, ¿qué hago? Pues no, yo no tengo nada que ver. Son ellos. Ellos son responsables de que yo esté bien, de que yo me sienta segura, ¿no? No nos hacemos responsables porque tenemos miedo, porque si algo sale mal, entonces nos vamos a culpar. Entonces mejor no, mejor los demás que se hagan responsables, ¿no? Pero esa frase tiene mucha verdad y tenemos que hacernos responsables del terrorismo que hemos sembrado en nosotros y en nuestro sistema, porque terrorismo también es, ten cuidado porque todo allá afuera está horrible, te puede pasar algo, eso también es terrorismo. O sea, de verdad el inculcar que allá afuera el mundo está de la chingada, fomentar el miedo, o sea, es una bomba que de verdad nos causa terror. Todos lo sabemos, todos hemos experimentado ese miedo. Y entonces seguirlo fomentando y seguir, sí, no, está horrible y no, y es que, o sea, de verdad, eso es terrorismo. Y entonces debemos tener mucho cuidado en cómo nos conducimos hacia nuestros hijos, porque es sembrar eso, sembrar un miedo a la vida. Y entonces fomentar la idea de que todo allá afuera está de la chingada y de que tenemos que cuidarnos de las demás personas. Y entonces no confiamos en nadie. ¿Cómo vamos a poder tener una vida satisfactoria cuando todo el tiempo estamos temiendo y no confiamos en las personas? ¿Cómo? Eso no se puede, ¿no?
Yo les confieso que cuando leí la primera vez esta frase anterior, yo había leído que decía el verdadero terrorismo. O sea, cuando yo vi el libro, yo vi que decía el verdadero terrorismo y entonces se quedó en mi mente así el verdadero. Y ahorita que releo la frase es el auténtico terrorismo. ¿Eso qué quiere decir? Que no habla de una verdad, o sea, no habla como de esta es la verdad, solo dice el auténtico terrorismo es engendrar terror en nuestras mentes y en la mente de nuestros hijos, porque esa es la violencia más grande que podemos vivir como seres humanos. Llenarle a nuestros hijos de manera inconsciente todo el miedo que tenemos hacia la vida. Ese es una de las máscaras ocultas de la violencia. Inculcarle a mis hijos el miedo, mi propio miedo proyectado o se lo heredo a mis hijos. Y entonces, pues va a crecer el niño con miedo porque sus papás viven con miedo. Alguna vez un amigo, hace unos meses, lo asaltaron 2 veces. En la primera vez le quitaron su teléfono y después un iPod. Y él el día que lo asaltaron la segunda vez llegó y me dijo, es que estoy muy enojado, con otra palabra. Estoy muy enojado, pero no estoy enojado porque me hayan asaltado. Estoy enojado porque no me alcanza a dar cuenta, o más bien me doy cuenta, pero no sé qué hacer de qué me robo a mí mismo. Fíjense nada más lo profundo de las palabras de esa persona. No estoy enojado por lo que me robaron, sino que no me alcanza a dar cuenta de qué me estoy robando a mí mismo. Y que esa es una forma de reconocer la violencia. No es el otro, es ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué responsabilidad tengo en todo este juego? ¿Yo qué siento? ¿Qué experimento? ¿Qué vivo? Y bueno, lo que comentaba Leo respecto a los hijos de la violencia, no es solamente no es el miedo con el que vamos inculcándolos en la vida, sino cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Porque igual no les decimos nada y ellos no se dan cuenta, pero están viendo que llegas y salte y bájate. O sea, es cómo estamos viviendo nosotros. Todo el tiempo nos están observando. Somos su ejemplo. Entonces, no es solo lo que les decimos, sino cómo estamos viviendo constantemente con ellos. Porque finalmente, dicen que en Lomas Verdes se la pasan asaltando, pero pues diario paso por Lomas Verdes. Yo decido cómo quiero vivir esa situación. Y la violencia con nuestros hijos va más allá del miedo que podamos tener, sino va enfocado más bien también en dejarlos ser tal y como son, ¿no? Dejarlos expresarse con una guía, obviamente, pero si tienen ganas de llorar, que lloren. Si tienen ganas de enojarse, ¿sabes qué? Hay un espacio donde te puedas enojar, pero no limitarlos y no pretender que sean como nosotros queremos que sean, con las expectativas que tenemos de ellos. La violencia empieza desde ahí, en dejarlos ser y simplemente guiarlos. Ellos vienen con un propósito en la vida que desconocemos, que no sabemos cuál es. Y a veces queremos que vengan arrastrando nuestras mismas creencias que venimos arrastrando nosotros. Y no. Yo creo que ahí viene el respetar a la persona, en respetar al ser que es, y respetarlo desde hasta violencia física, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, le dio una nalgada. Pero a ver, que te den a ti una nalgada ahorita o a un viejito que se lo den. ¿Por qué a un niño sí le podemos dar una nalgada y a un adulto no? Porque finalmente es violencia. Entonces empecemos a respetar a nuestros hijos para que en un momento dado ellos aprendan a respetarse y respeten a las otras personas. Porque desde ahí es donde viene toda la comunidad, toda la sociedad que vivimos ahorita. Y si tenemos la conciencia de hacer un cambio, por lo menos en nuestros hijos, ellos van a tener otra vida y nuestros nietos también. Entonces empecemos a respetar a nuestros hijos, a aceptarlos tal y como son y es un regalo que les vamos a dar a ellos para toda su vida. Los vamos a hacer sentir aceptados por sus padres, que son la principal fuente de amor. Quise poner estos 2 ejemplos porque son como de las cosas que más se viven, ¿no?
y de las que menos se habla. Quisiera que trataran de observar todos los pensamientos que les viene a la mente cuando les digo secuestro. ¿Qué es lo primero? Lo primero que les venga a la mente. Miedo. Muerte. Angustia. ¿Qué más? Impotencia. Odio. Sufrimiento. No libertad. Yo he tenido la fortuna de atender a varias personas que han experimentado un secuestro. Y lo que me llama la atención, ¿no? Algo que siempre les pregunto. Imagínense que ustedes en este momento lo secuestraron. Que en este momento ahorita salen, lo suben a una camioneta y vámonos. Imagínense. ¿Qué creen que es lo primero que pensarían en el momento que los agarren? Lo primero que les venga a la mente. Ya valió. Me van a matar. Voy a morir. ¿Qué más? Lo primero. Me van a lastimar. Mi familia. ¿Ya? ¿Eso es lo que pensarían? Lo primero que pensarían, si realmente les pasara, eso sería así como muy rápido, pero donde la mente se quedaría es: ¿qué culpa estoy pagando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Claro, eso es lo primero que pienso. Y entonces buscarían, dentro de sus pecadillos, dentro de sus errores, claro, así funciona la mente, el por qué a mí. Tú vives una situación y lo primero es ¿por qué a mí? Y entonces buscas, ya sé por qué, ya sé, ya brinco. Y va a brincar porque hay un tema no resuelto en tu mente. Piensas que es un castigo. Piensas que lo que estás... Fíjense, cuando este acto podría ser el acto más amoroso de tu vida. Difícil de creer, ¿verdad? Resulta ser que este paciente, ¿no?, lo secuestran y durante mucho tiempo había llevado una vida doble. Tenía su casa, ¿no?, su familia, y salía con alguien más. Y lo primero que pensó, dijo, me puso la otra. Eso fue lo primero que pensó. Y entonces empezó a juzgar y a atormentar por qué lo hice y que no sé qué, y ya, Dios mío, ahora sí ayúdame, ya no lo vuelvo a hacer. Pero en ese momento que estaba viviendo todo eso, cuando tú estás en un secuestro, tú contactas con la fuerza de la vida que está en tu interior. Cuando estás secuestrado, cuando estás solo, cuando sientes todas estas emociones, esa impotencia, ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, esa desesperación, en ese momento despiertas a la vida. Ya no puedes volver a ver la vida igual. Ya salir a caminar, respirar, ya en ese momento ya traes otro chip. Esta persona fue rescatada ¿por quién creen? Por la esposa. Tenemos a alguien a nuestro lado y ese alguien no lo vemos, no lo valoramos. Nos tienen que pasar este tipo de cosas para despertar a la conciencia.
todos los secuestros que yo he tenido oportunidad de servirles a mis pacientes, me dicen que antes del secuestro había muchos resentimientos, había mucho malestar, y que a partir de ahí la familia se unió. Así, tal cual acaba de sonar la música. Todas las personas que han experimentado una violación en el cuerpo, evidentemente, cuando lo integran, trascienden y se dan cuenta que son un espíritu. Un espíritu. Es decir, dejan de ver las cosas como socialmente son vistas e inician un proceso de conciencia mucho más elevado. La que sigue, por favor. Ahí está exactamente lo que acabamos de explicar. La semana pasada, un muchacho que vivía atormentado en la drogadicción, lo secuestran. O sea, la droga lo tenía secuestrado, pero él no se daba cuenta, y lo secuestraron realmente. Y lo más impactante fue cómo logró escaparse de los secuestradores, y después de que se liberó de ese secuestro, se liberó del proceso de drogadicción. Es impactante cuando uno ya escucha las historias, porque me dice, güey, yo estaba ahí en el cuarto y me tenían amarrado, y yo le decía, ¿te das cuenta que así te tenía la droga? Pero él no lo veía, o sea, tuvo que vivir una experiencia para que pudiera mirar en su interior y reconocer y recordar el amor que estaba en él. Cómo se escapó, cómo quitó los vidrios, cómo se brincó, cómo tuvo que correr descalzo con esa fuerza. Y en ese momento que se estaba liberando, me dice, güey, yo soy un milagro de la vida. Fíjense la conciencia. Después del secuestro, cómo se dio cuenta que toda la gente, cuando él estaba así corriendo, lo ayudaba a encontrar el camino de regreso a sus papás. Cómo se replanteó el amor que le tenían sus padres. Cómo a través de una experiencia de estas despertamos a la vida. La que sigue. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que guarden sus cosas, por favor. Se van a poner de pie y van a buscar quedar al lado de alguien que no conozcan, por favor. Adelante, terapeutas, vayan con la gente, vayan con la gente. Vayan a la vida. Al lado de alguien que no conozcan, por favor. Que no conozcan, ¿Ya están todos al lado de alguien que no conozcan? ¿Ya estamos? Ok. Vamos a tratar de quitarnos un poquito del medio nada más, como para que la imagen... Ándele. El ejercicio consiste en lo siguiente. ¿Conocen esos dos personajes? Ok. Primero, dentro de esa pareja, uno va a elegir a un personaje y el otro va a ser el otro personaje. ¿Estamos? Elijan quién son de los personajes. Pónganse de acuerdo con su pareja. ¿Ya? ¿Ya escogieron a su personaje? ¿Ya? Ok. Y el otro evidentemente va a ser el otro personaje. Se ponen de frente, por favor, y se ven a los ojos. Silencio.
y voy a tratar de sentir todas las emociones que me hace sentir el personaje que represento. Si represento a Hitler, voy a sentir con lo que me conecto. Con lo que les haga referencia a ese personaje. Traten de sentir el enojo, el coraje, el odio, el desprecio por el otro. Y si soy Gandhi, voy a sentir el amor, la alegría, la inclusión. ¿Cómo es mi mirada? Y una vez que ya tengan bien consciente lo que sienten y lo que piensan, cierran sus ojos, le dan gracias al personaje que eligieron y ahora vamos a abrir nuestros ojos y vamos a hacer el otro personaje, el contrario que elegí. Ahora me toca hacer el otro. Vean al personaje, véanlo bien, métanse en su papel. Ahora me voy a dar el permiso de sacar la otra parte. Voy a representar al otro. ¿Cómo me siento cuando represento la otra energía? ¿Puedo darme el permiso de experimentar esas emociones? Cuando estén listos, cierran sus ojos y dan gracias al personaje que experimentaron. Y se sientan en parejas, por favor. Ok. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué aprendieron con esto, con ese experimento? Sí. Ajá. Ajá. Que puedo experimentar las dos emociones, ¿no? Como los dos polos. ¿Y cómo fue para ti experimentar estas dos emociones? Claro. Ajá. ¿Cómo? Dense cuenta de lo que estamos diciendo.
podemos tocar la contraparte, el ser más odiado, y detrás de esa capa de odio que hemos puesto, darnos cuenta que es un ser humano, que aún es tal como Dios lo creó. Pero se tiene que experimentar, o sea, tenemos que meternos al sentir. ¿Quién más? ¿Qué experimentaron por acá? Que las dos emociones son muy parecidas. Claro, Intensidad. claro, Son, si bien opuestas, son emociones que se balancean. claro, se equilibran. Entonces, son muy importantes para cada uno. Claro, muchas gracias. ¿Quién más? Por allá. Que me cuesta trabajo elegir el amor y Sí. todo lo que es el personaje Hitler siempre he vivido en ese lado. Muy bien. Lo desprecio. Muy bien, que me cuesta mucho trabajo sentir al Gandhi que llevo dentro y el Hitler lo traigo a todo lo que da, pero me cuesta trabajo. Muy bien, maravilloso, muy buen trabajo. ¿Quién más? Para mí fue al revés. Fue más fácil Gandhi y Hitler no podía. No podía mantener una mirada con él. ¿Cuando tú eras Hitler? No, ajá, cuando me tocó a mí. No podías sentir, no podías contactar con eso. Me costó trabajo. Claro, Pero con Gandhi sí, hasta claro. me reía. Pues yo sentía Sí. que yo sonreía, Sí, pero con Hitler no pude. sí. Por eso les digo, ¿se pueden meter a su enojo? ¿Se pueden dar el permiso de meterse a su enojo? ¿O no lo pueden contactar, no lo pueden tocar? ¿Quién más? ¿Algo más que han experimentado? Sí. Bueno, cuando me meto en su personaje, Ajá. siento coraje, Sí. que la cabeza me quiere explotar, pero siento el estómago que me vuelve. Sí. Sentiste toda esa energía. Muy bien. ¿Y con el otro? Con el otro me sentí tranquila. ¿Dónde te sentiste mejor? ¿Dónde te sentiste más cómoda? ¿Dónde vives? Muy bien. Bien. Porque son decisiones, es una decisión. Yo me di cuenta que sí es una decisión, o sea, porque tú decides cuál de los dos estás y es muy fácil meterte en la del enojo, o sea, y esa es la decisión que tú tomas diariamente, o sea, Claro. estar en cuál de esos lados quieres estar. Y lo más maravilloso, integrarlos. Vean cómo están en la pantalla. Yo quiero decir, yo creo en los dos ahorita, Sí, después de esto, sí, el amor visto desde dos caras. claro, expresándose Sí. al O sea, servicio, claro. Yo en Gandhi puedo ver el amor en plenitud, libre. Sí, Y en Hitler es el amor desde la parte del dedo, ok. desde la carencia, desde la necesidad. Poder ver a los dos seres sin emitir ningún juicio. A ver qué tal vamos a hacerlo. Quita todos los conceptos. Quita todas las etiquetas. Quita la basura. Y simplemente contempla al amor mismo. Libérate del juicio. Contemplar con los ojos del amor. Enseñarle a estos dos seres lo maravilloso que es tu redespertar para una nueva mirada. Porque si no tuviéramos esa referencia, no podríamos mirar. Perdonarme por todos los juicios que he hecho. Cuando veo a ese ser, realmente a quién me recuerda.
quitar eso y solamente contemplar con los ojos del amor.